Buenas tardes, señores. Por favor, indíquenme si es que se escucha. Buenas tardes, profe, si se le escucha. Sí, profe, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, señores. Muy amables. Bueno, vamos, por favor. Quisiera comprobar que estén en clases, señores. Así que hagan el favor de colocar sus cámaras. Bien, señores. La clase pasada terminamos de hacer unos 2 ejercicios de ejemplo. El segundo de los más completos, muy parecidos a... ya más que eso ya no existe, digamos, en el deber que les envié. Así es que, a ver, por favor, señor Anderson Nicolalde, su cámara. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos 54 estudiantes. 1 o 2 creo que faltan, pero ya no hay como esperar a que vengan todos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, con esto, pues, dimos por terminado el capítulo de magnetismo y electromagnetismo. Vamos a dar paso, pues, a un nuevo capítulo que en este caso es nos corresponde el capítulo de transformadores. Este capítulo es un capítulo bastante amplio porque casi en todos los equipos del mundo existen transformadores. Si ustedes ven, por ejemplo, en su televisión tiene una fuentecita y esa está hecha por un transformador, pequeño pero transformador. El cargador de su celular tiene un transformador, ¿no es cierto? Su equipo de sonido, la radio, todos para poderse conectar a la energía eléctrica necesitan de un transformador, ¿sí? Entonces, con los transformadores pequeñitos o grandes, sobre todo con los pequeños, es que incluso nosotros al diseñar, podemos diseñar una fuente que lo que hace es bajar el nivel de voltaje y rectificar, porque no se olviden que es de corriente alterna, rectificamos la salida y lo hacemos de alterna, le cambiamos a continua, tratando de utilizar lo que es los elementos de semiconductor como diodos. Los que probaron la análisis de circuitos eléctricos y electrónicos ya conocen qué son los diodos. Y de ahí tratar de que la onda
se aplane lo más pronto posible. Ok. Casi existen transformadores en todas partes. Está muy difundido a nivel mundial y para todo. Entonces, permítanme, ahorita ya pueden, por favor, inhibir su video para que tengan un mejor ancho de banda y que vean mucho mejor las diapositivas que este momento les voy a presentar en caso de que ustedes así lo deseen. Entonces, este momentito vamos a ver transformadores. Me parece perfecto. ¿Ya empezamos a ustedes a ver transformadores o todavía no? No, Inge. Pero sí hicimos ejercicios, ¿no? Sí, profe, la clase anterior hicimos 2 ejercicios. Bien. Dijo que... Perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a ver este segundo capítulo, como les digo que es transformadores. Ok. Los transformadores son máquinas eléctricas, pero son máquinas eléctricas estáticas porque no tiene partes móviles. Pero digamos, no existe una transformación de energía, de una energía de entrada hacia una energía de salida, como en los motores, por ejemplo. En los motores nosotros tenemos que la energía eléctrica se transforma en energía mecánica a la salida de un eje que gira, ¿no es cierto? Entonces, en energía mecánica rotativa. Acá, en cambio, tenemos energía eléctrica a la entrada y la misma energía eléctrica a la salida, pero lo que sí hace es acondicionar la energía para determinadas aplicaciones, para lo que el usuario necesite. Viendo desde ese punto de vista, nosotros tenemos que los transformadores se los puede clasificar en transformadores, por ejemplo, reductores de voltaje, porque nosotros tenemos un nivel de voltaje en el circuito de entrada conocido como primario y un nivel de voltaje en el secundario conocido como o circuito de salida con un voltaje reducido. Los grandes transformadores, por ejemplo, en los sistemas de distribución, si usted vive en un barrio o en cualquier parte que viva, usted siempre desde un transformador que está colocado en un poste, ¿no es cierto?, en alguna parte de su barrio, usted recibe, digamos, de la salida de ese transformador que está en el barrio, recibe en su casa la energía eléctrica. Pero no se olviden que lo que se tiene, digamos, es la energía eléctrica con un nivel de voltaje. Supongamos, digamos, que 440 voltios que entran en el primario, pero a la salida, pues, si es que es trifásico, no tenemos los 440, sino entre fase y fase tenemos los 220 voltios. Y entre fase y neutro se tiene los 110 voltios o 120 voltios. Así es como se maneja la energía. Entonces, como ven, digamos, lo que hace el transformador es acondicionar la energía. Pero supongamos que necesitamos una aplicación que eleve el nivel de voltaje. Es decir, que nosotros, la empresa eléctrica Quito, envía una energía de 440 voltios entre fase y fase. Y entonces, a lo mejor nosotros necesitamos un voltaje de 1200 voltios para una aplicación especial. Entonces, lo que el transformador hace ahí, en cambio, es elevar el nivel de voltaje. A ese transformador se le conoce como transformador reductor porque reduce el nivel de voltaje a la salida. Bien. Entonces, con este preámbulo, pues vamos a ver qué puntos vamos a tocar en este capítulo. La introducción normal, que algo de introducción pues ya la hice.
conversando antes de seguir con esta diapositiva. Luego vamos a ver los transformadores de 2 devanados, es decir, que tiene por lo menos un devanado de entrada y un devanado a la salida. Bien, ¿cómo se construyen los transformadores? Es decir, la forma constructiva, la construcción de los transformadores, los principios de funcionamiento de los transformadores, cómo se comportan o cómo funcionan los transformadores cuando están bajo carga, es decir, cuando se coloca una carga en su circuito secundario o circuito de salida. ¿Cuáles son los circuitos equivalentes de los transformadores? Es decir, nosotros podemos representar un transformador a través de un circuito eléctrico que es el circuito equivalente y podemos así hacer un mejor análisis desde el punto de vista eléctrico. Bien, ¿cómo se determinan estos parámetros, por ejemplo, para obtener el circuito equivalente? Aquí se utilizan muchas pruebas o ensayos de laboratorio, que es la prueba de cortocircuito, la prueba de circuito abierto, etcétera, etcétera. Luego estudiaremos sobre la regulación de voltaje, hasta cuánto regula el voltaje a su salida, ¿no es cierto? Cómo se calcula la eficiencia, qué son los autotransformadores. Los transformadores es una variante de un transformador, pero en este caso tiene un solo devanado. Sí, es más liviano, es más barato porque ser de un solo devanado, pues cuesta menos, ¿no? Su construcción y todo eso. La ventaja de estos es que se utiliza para aplicaciones de pequeñas potencias, pero tiene un solo devanado y parte de un devanado se convierte en primario y parte del devanado, del mismo devanado, se convierte en el primario o al revés, ¿no? Porque tenemos los autotransformadores elevadores de voltaje y los autotransformadores también, ya les dije, elevadores y los reductores. Finalmente, vemos lo que son los transformadores trifásicos, aunque ya casi se podría decir que no viene al caso. ¿Por qué razón? Porque estamos estudiando todo el tiempo estos transformadores, ¿no es cierto? Y siempre estamos tomando una fase del transformador, ¿sí? Siempre estamos tomando una fase para hacer todos estos circuitos equivalentes y todo. Claro que sacamos el circuito equivalente por fase. Entonces, si ya tenemos el análisis por fase, trifásico simplemente es 3 fases. Eso es todo. Bien, ¿qué más? Sigamos adelante. Empecemos con la introducción, aunque como les dije, ya les hice un poco. Y tenemos entonces que los transformadores son un conjunto de bobinas acopladas por un campo magnético que fluye en un núcleo de hierro o de material ferromagnético. Como vemos aquí tenemos un núcleo magnético, ¿no es cierto?, de hierro o más bien dicho, aquí dice de hierro es una presentación en realidad sencilla, pero nosotros sabemos que es de un material ferromagnético, está un poquito medio fea esta imagen, pero es lo mejor que pude hacer para hacerlo sencillo. Esta parte de aquí, este bobinado que está en la columna de la izquierda para nuestro rato, en nuestro caso, digamos, porque estamos viendo de frente, ¿no es cierto? Se le conoce como el bobinado primario. A este se le aplica un nivel de un voltaje, dice a través de una fuente, aquí dice AC source, es decir, fuente de corriente continua, que aplico yo un voltaje acá, que es un voltaje V1 entre sus terminales. Aquí se le pone una fuente, pero en realidad puede ir directamente conectado a una red eléctrica, ¿no? Bien, el circuito, como ven, se cierra el circuito magnético a través de este núcleo que está compuesto por láminas. Este es el núcleo es un núcleo laminado. Es construido por apilamiento de chapas de material ferromagnético que en una de sus caras tiene una película de material aislante.
Bien, ¿qué más? Este otro lado, el lado derecho, pues es el circuito o lado del secundario. Este bobinado es el bobinado del secundario del transformador, que aquí mismo tiene a la salida un voltaje V sub 2. Entonces, este es del lado del secundario. Y estos son los terminales del secundario o los terminales en donde se coloca la carga, ¿sí? A la cual vamos a alimentar. Por aquí circula o se establece la circulación de líneas de fuerza de campo magnético, que es el flujo magnético. Va a circular más por aquí, va a haber también, dependiendo de la cantidad de líneas de campo magnético, a lo mejor algunas van a perderse, ¿no es cierto? Va a haber una dispersión de flujo, porque ya no va a avanzar todas las líneas por aquí, por el núcleo magnético, aunque trata de abarcar todas porque es el camino más fácil para que circulen las líneas de flujo magnético. El aire ya es más difícil, ¿no? Se opone más a esta circulación. Entonces, ¿para qué se utilizan estos transformadores? En primer lugar, se utilizan para cambiar los valores, como yo les dije, de voltaje y de corriente entre un circuito, que es el primario, y el otro circuito, que es el secundario. Miren, si por ejemplo aquí yo tengo un nivel de voltaje, ¿no es cierto? V1 que estoy aplicando, entonces vamos a suponer que 200 voltios que yo estoy aplicando acá. Y yo necesito que me dé en el secundario 100 voltios. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si en el primario estoy yo alimentando con 200 voltios y en el secundario obtengo los 100, estoy reduciendo el voltaje. ¿A cuánto? A 100. Le estoy reduciendo a la mitad. Ahora bien, la potencia en el primario tiene que ser igual a la potencia en el secundario. Obviamente, más sus respectivas pérdidas por corrientes de Foucault, etcétera, etcétera. Y pérdidas por calentamiento, porque los devanados tienen una resistencia interna, es hilo conductor y tienen necesariamente. Y también hay pérdidas entonces digamos, el calentamiento de los bobinados. Entonces, pero en principio la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si de aquí yo el nivel de voltaje, que es 200, bajo a 100, y aquí la potencia que yo tengo, por decir, sería, qué sé yo, 200, ¿no es cierto? Significa que si el voltaje es 200, está circulando por aquí una corriente de 1 amperio. Entonces es 200 vatios la potencia, porque 200 voltios por 1 amperio, 200 vatios, por decir algo a grandes rasgos. Acá la potencia tiene que ser la misma, pero no se olviden que aquí dice que el voltaje bajó a 100. Para que sea la misma, ¿qué pasa? La corriente aquí entonces tiene que ser el doble. Entonces aquí será la corriente de 2, porque 100 por 2, 200. Entonces, como ven, si bien es cierto, se reduce el voltaje, pero la corriente en cambio aumenta, para poder mantener la misma potencia en ambos lados. Bien, por eso dice que cambian los valores de voltaje y de corriente en un circuito y entre un circuito y el otro circuito, es decir, el circuito del primario y el circuito del secundario. También se utiliza para aislar eléctricamente un circuito de otro circuito. Si yo aquí coloco a la entrada de este transformador un circuito y a la salida otro circuito, eléctricamente los dos circuitos están aislados, solamente están acoplados por un flujo magnético, ¿no es cierto? Pero eléctricamente no se topan esos circuitos y entonces existe como un aislamiento, ¿sí? Entre uno y otro circuito. Y adicionalmente, también es muy utilizado para el acoplamiento de impedancias entre la salida de un circuito y la entrada de otro circuito. Bien, ¿qué es acoplamiento? Aquí acopla, digamos, la impedancia del circuito de entrada con un circuito de salida. Acopla la impedancia del circuito de salida que yo le coloco en el primario porque estoy entregando una señal al primario y recibiendo una señal en el secundario, ¿no es cierto? Pero debe acoplarla a la impedancia porque los valores de impedancia del circuito de entrada y del secundario no son los mismos. Al acoplar, entonces se obtiene una potencia en el circuito que coloco a la salida mayor.
Vamos a suponer que el circuito de entrada sea un amplificador y el circuito de salida sea unas bocinas o unos parlantes, ¿no es cierto? La impedancia de salida del amplificador tiene que acoplarse con la impedancia de salida de entrada, digamos, de los parlantes, ¿no es cierto? Entonces, existe ese acoplamiento. ¿Para qué? Para entregar la máxima potencia a las bocinas. Aquí se utiliza el teorema de la transferencia de la máxima potencia, que en circuitos eléctricos se ve inmediatamente después de estudiar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Así es que, señores, por favor, vayan a estudiar. Los que no están entendiendo estos términos, anoten por favor y estudien en el texto que les di para que ahí vayan directo al grano, porque no tienen que estar estudiando capítulos enteros, directamente la parte que les interesa, ¿sí? Que es el teorema de la transferencia de la máxima potencia, Thevenin y Norton. La ley de Ohm ya deberían saber también para resolver los circuitos anteriores del capítulo anterior del libro, deberían también haber estudiado ya lo que es el paralelo de resistencias en paralelo, resistencias en serie, etcétera. Los teoremas de Mayas, o sea, las dos leyes de Kirchhoff, en otras palabras. Bien. Continuando con la presentación, vamos a ver el transformador de dos devanados. ¿Qué es lo que dice ahora? Ahora bien, un transformador al menos tiene que tener dos bobinas. La bobina a la cual se conecta una fuente se le llama la bobina del primario o el circuito primario. La bobina, en cambio, o devanado a la cual se conecta una carga, ¿sí? Se le conoce como el secundario o circuito secundario o bobina del secundario. El voltaje B1 normalmente, que es el que con el cual se alimenta el circuito primario, va a generar un flujo magnético. Lo que genera el flujo magnético en realidad es la circulación de corriente, porque yo aplico un voltaje y este voltaje, esta diferencia de potencial, permite o hace que haya una circulación de corriente, ¿no es cierto?, a través, digamos, de este devanado primario. Este devanado primario, al ser atravesado por una corriente, entonces nosotros sabemos, porque estudiamos en el capítulo anterior, que siempre que hay circulación de corriente en un hilo conductor, se produce o se genera un campo magnético concéntrico al hilo conductor por donde está circulando la corriente eléctrica. Y como hay varias bobinas, entonces se suman estas líneas de campo magnético y circulan o se establecen estas líneas, ¿no es cierto?, a través de este núcleo magnético. Este núcleo magnético, al cortar las bobinas del devanado secundario, induce un voltaje de salida o una fuerza electromotriz inducida que se llama, y obtenemos un voltaje en los bornes del devanado de secundario, que es un voltaje V2. Bien, entonces, este flujo magnético, como dice pues aquí, ¿no es cierto?, corta las espiras del secundario y se genera un voltaje V2 en los terminales de este bobinado. Siempre ven, aquí tenemos la corriente I1, el voltaje V1. Como aquí, digamos, no existe en el circuito de salida o en este devanado secundario, a los bornes de este o a los terminales de este circuito no está conectado nada. Entonces se dice que el transformador está funcionando en vacío, no tiene carga aquí. Entonces yo puedo medir un voltaje V2 que se genera, ¿no es cierto?, cuando el flujo magnético corta las espiras del secundario, y entonces aparece o se genera un voltaje V2 en los terminales de salida de este circuito. Eso a grandes rasgos es más o menos cómo funciona un transformador. De acuerdo a la construcción de los transformadores, tenemos transformadores digamos, cuando los devanados primario y secundario
se colocan o se enrollan o se colocan en lados opuestos, es decir, en lados opuestos del núcleo. Este núcleo, como ven acá, es un núcleo de 2 columnas. En la columna de la izquierda se coloca el un devanado, en la columna de la derecha el otro devanado. Los terminales del primer devanado es X1 y X2, y del segundo devanado, que está en la columna, digamos, contraria, tenemos que es H1 y H2. Como dice aquí en la gráfica, es un núcleo de laminado, ¿sí? Está construido por láminas apiladas. Estas láminas, como ustedes ya saben, son muy delgadas, tienen adheridas a una de sus caras una lámina de material para poder, digamos, separar eléctricamente una lámina de otra lámina. Más que separar sería aislar. Es una película aislante, de un material aislante que no permite el contacto entre las dos láminas y el contacto eléctrico para que se circule por ahí una corriente eléctrica. Con lo que tratamos de eliminar al máximo que las corrientes parásitas o llamadas corrientes de Foucault produzcan pérdidas en el núcleo. Bien, cuando tenemos la disposición de los devanados de esta forma, un bobinado en una columna y el otro en otra, se le conoce con el nombre de núcleo. O aquí dice core, pero core es núcleo en inglés, entonces un transformador core o un transformador de núcleo. Otra forma de colocar los devanados o de enrollar los devanados es en forma concéntrica, como está en la gráfica de aquí abajo, en forma concéntrica. Para poder hacerlo en forma concéntrica necesitamos nosotros un núcleo magnético de 3 columnas y los 2 devanados le colocamos en la columna central. Por eso dice otra forma de enrollar los devanados es en forma concéntrica. El devanado primario se coloca encima del devanado secundario, es decir, que este devanado que está aquí es el secundario y el primario es el que está más interno, ¿sí? Por eso dice que el devanado secundario se enrolla encima del devanado primario. Esta configuración recibe el nombre de acorazado en español o shell en inglés. Entonces, este tipo de transformador es un transformador acorazado y tiene la ventaja sobre la primera forma, ¿no es cierto?, de que existe menos dispersión del flujo magnético. Como aquí dice Lake Flux, es dispersión de flujo magnético, ¿no es cierto?, que como se verá más adelante en el capítulo, pues reduce la inductancia en serie y por lo tanto mejora la regulación del voltaje. Además, también es importante que vaya primero acá el bobinado de alta tensión, que normalmente es el primario, y afuera el de baja tensión, por, digamos, incluso por cuestiones de seguridad eléctrica, ¿no es cierto? Bien, como ven aquí, el bobinado es asimismo hecho este núcleo laminado, con láminas, ¿no es cierto?, de láminas apiladas. ¿Qué más? Igual las láminas, todas las láminas de estos transformadores tienen en una de sus caras una película de material aislante para poder hacer que la superficie por la que pueda generarse o establecerse las corrientes parásitas sean lo más pequeñas posibles. ¿Qué más podemos hablar aquí? Pues bueno, eso es todo hasta aquí. Como miren, como ven ustedes, pues tenemos 2 formas de construir, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, si fuera trifásico el transformador, este núcleo sería más largo acá, esta lámina, ¿no es cierto? O esta columna, y aquí tendría 3 de estos bobinados, un bobinado por fase. Y lo mismo acá, en el secundario, pues también, o primario también tengo los 3 devanados, uno a continuación de otro. Entonces, o también uno encima del otro, también podría ser, ¿no? Entonces, tres bobinados, entonces ya se trata de un transformador trifásico. Bien.
Tomando en cuenta el núcleo, la construcción del núcleo laminado es la siguiente. Para el primer caso, y ustedes saben, al igual que todas las máquinas eléctricas, como los motores, todo eso, en todas esas máquinas y en motores, en todo, el núcleo de los transformadores también está compuesto de unas láminas, ¿no es cierto? Por eso se dice el núcleo laminado de hierro. Y están pegadas en una de sus caras, dice un material aislante para reducir las corrientes de Eddy o Foucault, que es lo mismo, o parásitas. El ancho aproximado de estas laminitas es de material aislante o película aislante es de 10 a 25 milésimas de pulgada. Entonces, bueno, es bastante... A ver, una pulgada tiene 2.5 centímetros. Una milésima, pues hay que dividir eso para 1000. Está correcto, entonces estamos dentro de lo correcto. Esas películas que están puestas o pegadas en una de sus caras de cada lámina tienen estas dimensiones. Ahora bien, además estas láminas tienen un componente de 3% de silicio. Por eso se dice que las láminas son hechas de hierro al silicio, lo cual reduce su histéresis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las pérdidas por histéresis que se provocaban cuando estudiamos en el primer capítulo la curva del ciclo de histéresis? Entonces eso sirve, digamos, para eliminar también las pérdidas por histéresis. Las láminas de los transformadores tipo core, en este caso de acá, que tienen 2 columnas y sobre cada columna tenemos un bobinado, están compuestas por una sección U y una I. Entonces, aquí yo coloco, por decir, una U y luego le cierro el circuito colocando la I acá. Luego, para colocar la siguiente capa, la U pongo acá y la I acá. Y así voy intercambiando. Luego la U vendrá acá y la I acá. La U viene la siguiente acá y la I cierra acá el circuito. Y así intercambiadamente voy formando este núcleo de material ferromagnético laminado. Ahora, las láminas de los transformadores tipo acorazado o shell, que ustedes saben muy bien, para poder hacer eso yo necesito que el transformador tenga 3 columnas, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Cómo construyo estas? Tengo una sección tipo E, que es esta de aquí, la E, y luego una tipo I. Entonces, para empezar a formar el núcleo, yo coloco primero la lámina esta en E y cierro con la I. Luego coloco al revés, la E coloco en este lado y la I en este lado. Y así y voy colocando, digamos, ¿no es cierto?, de manera alternada y tratando de eliminar como que se formen aquí en los contactos aquí de las láminas, ¿no es cierto?, donde se topen los entrehierros, que no se formen entrehierros. Entonces, como ve, pues las láminas de estos transformadores tipo acorazado están compuestos por una sección tipo E y otro tipo I. En ambos casos, las secciones se van alternando, como les dije, para reducir posibles air gaps, que los air gaps son los entrehierros, como les dije, producidos en las junturas. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas, señores. ¿Todos están despiertos? Sí, profe, estamos aquí atendiendo. Gracias, muy amables. Bien, otra forma, digamos, de realizar núcleos magnéticos, si usted ve o hace un corte en una de sus columnas, usted puede ver que la columna no ha sido así cuadrada, pues, sino ha sido hecho como en pasos, ¿no? Como una cruz, es que usted le ve la sección transversal. Y hay otros que incluso tienen más, ¿cómo se puede decir? Pasos, ¿no? Por eso se dicen núcleos, step es escalera o paso, ¿no? Entonces, con el objetivo de reducir el cobre, utilizando los devanados, el cobre utilizado, digamos, algunos núcleos tienen secciones transversales que
aunque sean rectas, todavía se van asemejándose a un círculo. Claro, mientras más steps tenga yo aquí, más se van a parecer a un círculo. Entonces, por ejemplo, aquí este tiene 1, 2, 3. Este tiene solamente 1, 2. Si yo tengo 6 acá, entonces esto ya es este pedacito, estos triangulitos que quedan aquí, van a ser más chiquitos, es decir, se van a asemejar más a un círculo, como dice aquí. Y esto se utiliza más, este tipo de núcleos, como dice aquí, es para ahorrar en el cobre, reducir la cantidad de cobre utilizado para fabricar los devanados. Bien, ahora sí presten atención porque aquí viene el principio de funcionamiento del transformador. Vamos a hacerlo únicamente por fase. Esto es importante que presten atención. Ok. Entonces, analicemos primero esto. Aquí tenemos el mismo núcleo magnético que habíamos visto en las diapositivas. Aquí está un poquito mejor, un poquito más claro, como pueden ver. Este núcleo magnético, ¿sí ven? Su longitud media es aquella que está aquí con la línea segmentada, ¿no es cierto? Sí, por aquí va a ser el camino que recorran las líneas de flujo magnético. Se van a establecer de una mejor manera dentro, digamos, de este núcleo de material ferromagnético. Es el paso del flujo, como dice aquí en inglés. La parte o el devanado que está colocado o enrollado o embobinado, como dicen aquí, en el núcleo de la, en el núcleo, digamos, o en el devanado, digamos, de la columna de la izquierda, este es el devanado del primario. Por eso dice aquí, miren, estos terminales de aquí son los terminales del primario del transformador. Esto sí. Ahora, esta bobina tiene un determinado número de espiras. Entonces, aquí dice que este es N sub P. N sub P va a ser el número de vueltas del devanado primario, como dice aquí en inglés. Acá en este otro lado también tenemos un bobinado en el secundario, ¿no es cierto? Y esta también tiene un número de espiras que va a ser N sub S, donde N sub S va a ser el número de vueltas o de espiras del devanado secundario. A ver, un ratito. A ver. ¿Ya está en clase, señor Suntaxi? Acabo de darle el ingreso. ¿Ya ingresó? Marco Lionel, aquí está. Tengo 56 estudiantes. Me parece que en este curso son 59. A ver, señor Suntaxi, por favor, encienda su cámara. Señor Suntaxi, su cámara, por favor. Sí, profe. Buenas tardes. Pero déjeme verle porque casi no le veo. A ver, señor Suntaxi. Mire, en mi reloj yo tengo que son las 2 de la tarde con 44 minutos. Le he permitido ingresar a clase porque quiero preguntarle por qué entra tan tarde a clase. Hemos avanzado casi 10 diapositivas ya del capítulo de transformadores. Entonces, si usted no entiende algo, va a decir que yo no he dado esa parte de clase, porque los alumnos son muy cómodos, no le echan la culpa al profesor de todo. Entonces, yo quiero saber por qué usted entra. Las clases son a las 2 de la tarde, Marco. ¿Cuál es su problema? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido? ¿Qué pasó? Es porque no tenía luz, profe. No sé si escuchan. Bueno, luz hay. Yo Lloviendo. tengo luz, hay No, por eso, bastante pero luz, ¿no? ahorita regreso.
Usted tiene que decir energía eléctrica. Hable ya como ingeniero. ¿Cómo Sí, no va a tener energía eléctrica, Marco? Entre yo con el soy celular, pues. Pues que yo soy de Amaguaña, profe, por eso no tenía luz eléctrica. Y ahorita llegó y sigue lloviendo todavía. Creo que sí, sí debe escuchar un poco. Acá también está lloviendo por mi casa. Yo vivo cerca del bosque, del centro comercial El Bosque. También está lloviendo y vea, escuche cómo están los rayos, truenos y centellas. Pero yo pido, por favor, señores, no es solo usted, Marco, que entró tarde. Hay dos colegas de usted también que entraron 5 y 10 minutos antes que usted. Miren, ustedes son numerosos. Yo simplemente 40 minutos ya no es un irrespeto a sus compañeros que estuvieron esperando a que yo abra la clase para poder entrar. Ellos son muy cumplidos. También está lloviendo por todo Quito. Más por el sur está lloviendo bastante ahora está lloviendo por el norte. Pero no es excusa eso, por favor, o escríbame al WhatsApp. Profesor, no puedo ingresar a clase porque no dispongo de energía eléctrica. No es luz eléctrica, es energía eléctrica. Sí, es el término correcto. Última vez, Marco, por favor, no, espero que tomen, ya se acaba prácticamente una hora de clase y recién ingresando a clase. No es correcto eso. Le toca a usted volver a estudiar. Gracias a Dios la clase se está grabando. Pero esta materia mismo va a ser difícil para ustedes porque no tienen muchos del background de haber aprobado circuitos eléctricos primero. Entonces, y si faltan a las clases o entran, digamos, demasiado tarde, pues no es correcto. Pero escríbame, dígame, tengo este inconveniente, entonces yo ya no paro la clase para llamarle la atención, sino le doy ingreso al aula y sigo con la clase. Que esto no pase, por favor, la próxima vez. Sigamos con la clase. Bien, como les estaba indicando, ahorita pues íbamos a ver, digamos, estábamos viendo el principio de funcionamiento del transformador. Ya habíamos explicado qué sucedía acá, cómo estaba esto construido, el primario, el secundario. Aquí tenemos un voltaje V sub S, que es el voltaje en el secundario. ¿Qué es lo que sucede entonces nosotros aquí con este transformador de dos bobinas, ¿no es cierto? Una bobina del primario, una bobina en el secundario. Al aplicar un voltaje a los terminales del devanado primario, que lo vamos a llamar V sub P, voltaje primario, se va aquí a circular una corriente, pero la corriente le vamos a denominar como la I sub 0. ¿Y por qué 0? Porque el devanado del secundario no está colocado ninguna carga, es decir, está en vacío, el transformador está en vacío. Por eso dice que aquí estos son los terminales, ¿sí?, del devanado secundario, ¿sí? O también se pueden decir son los terminales de la carga, porque aquí voy a colocar la carga. Entonces aquí funciona, yo ya no digo I sub 1 aquí, como dije anteriormente, ahora digo un I sub 0, que va a ser un voltaje que circula en el devanado primario, pero cuando el transformador está sin carga. Al circular esta corriente aquí, bueno, aquí, digamos, circula la corriente, se crea un flujo magnético, este flujo magnético, al circular esta corriente, ¿no es cierto?, se van sumando todos los flujitos de cada una de las espiras, se hace un solo flujo grande que va a circular por aquí, por el material ferromagnético. Al circular por aquí, pues, aquí, digamos, va a cortar ¿cómo se dice? Pues las vueltas o las espiras del devanado secundario, que tiene N sub S espiras, aquí mismo dice, ¿ves? Secondary turns, es de espiras del secundario, su valor es NS. NS puede ser 100, 200, 300, no sé, los que sean, ¿no es cierto? Y estas son, en cambio, las bobinas del secundario, o las espiras, turns, vueltas del primario, o espiras del primario, y su valor es N sub P. Tiene N sub P vueltas. Entonces, aquí, por las leyes que hemos visto anteriormente en el capítulo anterior,
se forma aquí o se induce un voltaje E sub P, que es una fuerza electromotriz inducida y cuyo valor es E sub P. Y su valor dice que se opone al voltaje que lo produce, ¿sí? Se opone. Entonces, veamos acá. Quiero ver si es que es posible. A ver. No está como pluma. Entonces, aquí, fíjense, esta es la flechita, ¿sí ven? Entonces, yo podría tener así. Esta es una con la flecha, ¿no es cierto? Y aquí sí también está la flechita también. Entonces, voy a regresar a mi apuntador. Entonces, aquí se forma una fuerza electromotriz inducida, que lo vamos a llamar como E sub P. Esta fuerza electromotriz inducida se opone al valor o que lo produce, o sea, al voltaje que lo produce, a B sub P. ¿Ok? Con esto de aquí entonces, bueno, aquí como se genera también, digamos, un voltaje, porque las líneas de campo magnético generadas en el primario lo que hacen es, digamos, cortar las espiras del secundario y se genera un voltaje. Aquí también se genera un voltaje que internamente es un voltaje E sub S, que es una fuerza electromotriz en el secundario inducida. ¿Sí? Aquí aquí dice EMF minúsculas, si ven, aquí es EMF mayúsculas. Hemos cambiado la nomenclatura, hemos puesto aquí minúscula y aquí mayúscula para que a la mayúscula hace referencia al primario y las minúsculas hacemos referencia al devanado secundario. Pero aquí no existe una circulación de corriente en este bobinado todavía. ¿Por qué? Si no, ahí se forma una fuerza que se llama una fuerza contraelectromotriz, pero todavía no. ¿Por qué? Porque está en vacío. No coloco ninguna carga. Entonces yo lo que sí puedo medir es un voltaje en estos terminales del secundario, ¿no es cierto? Cuyo valor va a ser B sub S. Bien, aquí quiero hacer una pregunta. Voy a preguntar al señor Anthony Castelo. Señor Castelo, ¿cómo hago yo para medir un voltaje aquí en estos terminales del secundario? ¿Qué hago? ¿Cómo mido? ¿Qué utilizo? Se podría medir a través de un voltímetro. Correcto, coloco un voltímetro. ¿Y cómo coloco el voltímetro? Vamos a suponer que yo tenga mis dos puntas del voltímetro, la roja y la negra, ¿no es cierto? La negra normalmente está en el común y el rojo está en donde dice en el rojo y ya, perfecto. ¿Cómo coloco o cómo selecciono el multímetro? ¿Qué selecciono? ¿Qué hago? Colocamos la parte positiva que es la roja, si no me equivoco, donde se ingresa la energía. A ver, señores. Bueno, miren. Es una pena que no sepan, pero tienen que ir a estudiar esta parte. Si yo tengo un voltímetro, efectivamente sí, un voltímetro es para medir voltaje. Entonces yo tengo los dos puntas del voltímetro. Antes de colocar, digamos, aquí, y como es alterna, yo puedo colocar arriba el negro, abajo el rojo, como quiera, las puntas aquí para medir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hago? Seteo yo al multímetro. Si es digital, igual, con los botones, ¿no es cierto? Que esté primero en voltaje de corriente alterna. Segundo, no sé qué voltaje voy a medir. Coloco siempre en la escala el voltaje más alto que puede medir. Algunos hay de 750 voltios, 800 voltios, 900 voltios, depende. Ahí pongo. Y entonces mido aquí y veo que a lo mejor marca poquito en la escala, ¿no es cierto? Porque a lo mejor son 100 voltios y yo le puse en 750. Entonces ya para medir más precisamente, vuelvo y seteo nuevamente
el nivel de la escala de voltaje ya no en 750, sino a lo mejor le pondré en 150, qué sé yo, en 100 o en 200, en la escala que pueda medir los 100 que ya medí anteriormente, con la escala de 200. Y ahí puedo ver exactamente cuánto de una mejor manera. Eso es lo que tengo que hacer. Pero primerito setear en corriente alterna. Si dejo en corriente continua se va a dañar porque esto es corriente alterna. ¿Sí? Ok. Por favor, tienen que aprender a medir voltajes, corrientes, potencia, etcétera, etcétera, con los batímetros, ¿no? Y eso también está en el texto, como que yo les di en los textos, en esa bibliografía que tienen que ir estudiando paralelamente según vayamos avanzando con las clases de máquinas eléctricas, que en este caso se le define como electricidad. Bien, entonces eso es lo que sucede. Entonces aquí se forman las fuerzas electromotrices. Pero bien, vamos a ver por qué aquí dice, fíjense, ¿no es cierto? Aquí dice que, ¿qué está sucediendo aquí ya? Aquí dice que la que está circulando aquí en el primario es una corriente I sub 0. Vamos a ver por qué, pues no. Entonces, lo que sucede, digamos, es que, entonces, muy bien, voy a ver aquí. Estoy yo colocando aquí un voltaje V sub P, ¿no es cierto? Si ven, este es el nivel de voltaje que yo estoy aplicando a los terminales del devanado primario. Bien, entonces, nosotros sabemos que como este es una bobina, y como ya se estudia, digamos, en circuitos eléctricos, las bobinas, en una bobina, la corriente eléctrica está desfasada 120 grados con respecto al voltaje. Entonces, yo tengo una corriente acá que está desfasada 120 grados con respecto al voltaje que estoy alimentando. Pero esta corriente es una corriente que se llama una corriente de magnetización, porque esta corriente es la que produce el campo magnético y esta es la que permite que se formen las líneas de campo magnético que van a viajar o a circular, ¿no es cierto?, a través del núcleo y van a cortar las espiras del secundario. Entonces yo necesito una corriente que se llama I sub M, corriente de magnetización. Pero esta corriente, no solamente tengo una corriente de magnetización, sino por los efectos del flujo magnético, ¿no es cierto?, que está circulando o está atravesando un material ferromagnético, esas líneas de campo, y además, como este es un voltaje alterno, entonces aquí yo tengo también el ciclo de histéresis que se llama, ¿no es cierto? Ese ciclo, la curva del ciclo de histéresis también produce unas corrientes que se llaman corrientes parásitas o de Eddy, y que van a circular en las pequeñas superficies transversales de cada una de las láminas. Son pequeñitas, pero igual van a circular por ahí. Y entonces voy a tener una corriente I sub R, o I sub C, podríamos decir que depende, digamos, de la resistencia eléctrica que tengan estas láminas de, digamos, de material ferromagnético. Pero entonces nosotros sabemos, en cambio, que las corrientes que circulan por una resistencia están en fase con el voltaje que los produce. Entonces esta I sub C está, si ven, es I sub C tengo acá, que es un vector que va desde aquí hasta acá. Aquí falta el valorcito de I sub C o la flechita. Entonces es una I sub C en fase con V sub P. Ahora bien, la corriente de magnetización, nosotros sabemos que eso es en cambio debido, digamos, a la inducción, digamos, a la bobina, porque en una bobina la corriente está 120 grados desfasada del voltaje. Estas dos componentes de corriente me dan ¿cómo se dice? Como son cantidades vectoriales, tengo un vector resultante que depende de I sub M de I sub C. El módulo de esta I sub 0 será a la raíz cuadrada de I sub M al cuadrado más I sub C al cuadrado. ¿Y qué ángulo? El ángulo
que se tiene aquí es un ángulo phi sub 0, como dice aquí. ¿Por qué? Porque está en vacío y hallo a través de utilizar la tangente o el arco tangente ¿de qué? De I sub m sobre I sub c. O si es que tengo ya I sub 0 y tengo I sub m, aplicaré seno o aplicaré coseno, lo que más ustedes quieran. Eso es solamente trigonometría. Entonces, y por eso tengo un valor de corriente I sub 0, que es la que está circulando por aquí. Así es como funcionan los transformadores. Ahora, veamos acá qué es lo que dice la explicación. Dice, cuando aplicamos una fuente de voltaje, perdón, un ratito, voy a apagar este teléfono. Caramba. Ok. Apagado. Entonces, señores, dice que cuando aplicamos una fuente de voltaje o un voltaje V sub P al devanado primario y dejamos el secundario abierto, es decir, en vacío, se producirá un flujo en el núcleo magnético. ¿Sí? En el núcleo de material ferromagnético, aquí, se produce un flujo. Este flujo es sinusoidal, claro, porque está generado por un voltaje sinusoidal. Y ya es un voltaje alterno. Por eso dice que este flujo magnético es sinusoidal. Al igual que el voltaje. Pero nosotros sabemos que este flujo en realidad es producido porque no por el voltaje, sino por la corriente que circula aquí. Y ya sabemos que la corriente que circula, que es en una bobina o en una inductancia, está retrasada 90 grados o tiene digamos, un atraso de 90 grados o un desfase de 90 grados con respecto al voltaje. Pero aquí habla que el flujo magnético es el desfasado. Claro que es el desfasado también porque el flujo magnético se produce por la circulación de la corriente. Entonces eso es lógico que esa corriente genere un flujo que también está desfasado 90 grados con respecto al voltaje V sub P. Por eso dice este flujo sinusoidal al igual que el voltaje, pero se encuentra desfasado 90 grados con respecto a este. Este flujo requiere entonces, dice, una corriente I sub m, claro, es que este flujo es en realidad creado por una corriente I sub m, que es la corriente de magnetización, ¿sí? Por eso dice que ya vimos que se formaba aquí la corriente de magnetización. Por eso dice que este flujo requiere una corriente I sub m de la fuente llamada corriente de magnetización. Además, debido a las pérdidas en el núcleo, las cuales son proporcionales a la cantidad del flujo que está circulando por el núcleo, ¿no es cierto? Se requiere de una corriente I sub C. Esta corriente I sub C, en cambio, sí está en fase con V sub P. ¿Por qué? Porque las pérdidas en el núcleo es el calentamiento, pero por corrientes parásitas. ¿Y por qué? Por la resistencia eléctrica que tiene el núcleo. Porque es metal, definitivamente. Entonces, está I sub C. Y entonces, que está esta corriente, I sub C sí está en fase, en cambio, aquí con el voltaje. Porque solamente está presentando resistencia. Bien, ahora bien, la corriente total del transformador sin carga es I sub 0, ¿sí? Es esta de aquí, es I sub 0, pero aquí está, es I sub O. En realidad, aquí en realidad sí deberíamos poner que para que sea I sub 0, pongámosle aquí una lineecita, ¿sí? Como se hace en sistemas, para diferenciar de la O. Entonces, la corriente total del transformador sin carga, que está circulando por el primario, en realidad es una I sub O. Esta I sub O I sub 0, como ven, tiene un ángulo de desfase, está atrasada con respecto, por ejemplo, con respecto al voltaje V sub P, un ángulo delta sub 0 o phi sub 0, ¿sí? Bien,
Y esto es lo que me da, digamos, el factor de potencia. Esto se calcula, este phi de aquí es el valor del factor de potencia que tiene un valor en vacío y un valor con carga. Por eso son diferentes los factores de potencia. Entonces, por favor, vayan a estudiar el factor de potencia en circuitos trifásicos, tienen que ver esto y también se ve en fasores, ¿no? Entonces, la corriente total del transformador sin carga es I sub 0, la cual es la suma vectorial de estas dos corrientes, de la corriente que habíamos dicho que es I sub M, que es esta de aquí, y de la corriente I sub C. El flujo producido recorre el núcleo magnético, ¿no es cierto? Y hace que este corte las espiras del secundario, produciéndose aquí un voltaje, ¿sí? En el secundario que está en fase con el voltaje primario. Bien, en fase significa que están en el mismo 180 grados o 0 grados casi. Entonces están en fase, ¿no? Entonces, eso es lo que dice aquí. Fíjense, señores, aquí lo que habíamos dicho, pues nosotros, es que alimentamos con un voltaje V sub P. Se generaba aquí una fuerza contraelectromotriz E sub P aquí, y entonces esta es la E sub P que se genera aquí. Es una fuerza electromotriz inducida, circula el flujo magnético, corta las espiras del secundario y se forma una fuerza electromotriz E sub S en el secundario, una fuerza electromotriz inducida. Y esta fuerza electromotriz inducida le llamamos E sub S, que es igual a B sub S porque está en vacío, y esta está en fase, esta E sub P con esta E sub S. Por eso dice aquí que entonces este flujo producido recorre el núcleo y hace que corte las espiras del secundario, produciéndose así un voltaje que está en fase con el voltaje o E sub P del primario. Bien, ahora miren, esto entonces, este diagrama vectorial es muy importante que lo entiendan y por qué se da. Ok. Cuando en un dibujo eléctrico yo tengo que una bobina aquí, otra bobina aquí, y aquí con entre las dos, dos líneas en paralelo, significa que es un núcleo de hierro o de acero, ¿no? Núcleo metálico. Cuando no hay nada, significa que es vacío. Ok. Ahora, debido a la saturación magnética, porque hay una curva de saturación también aquí, no se olviden que ya estudiamos eso en el capítulo anterior, la curva de saturación magnética y sus componentes y sus dos componentes están en 90 grados fuera de fase. La corriente del primario sin carga toma una forma como así. O sea, esta es la corriente del primario, así se hace. No es exactamente, digamos, una sinusoide, sino que esa corriente se satura, digamos, no es que se satura, sino que se deforma, ¿no? Ya no es exactamente una sinusoide, pero es por la saturación del núcleo. Y sus dos componentes, esta que es la componente I sub M e I sub C. Entonces, estos están, digamos, sus dos componentes 90 grados fuera de fase. La corriente del primario sin carga toma esta forma de aquí, es decir, el I sub 0 toma esta forma de aquí. Bien, sigamos adelante con la explicación. Bien, ahora vamos a ver la relación de transformación cuando estamos utilizando voltajes. Ok. Como sabemos, pues, ya siempre tenemos la misma gráfica, ¿no es cierto?, para explicar voltaje primario, voltaje secundario, etcétera, etcétera. Bien. El voltaje RMS, ¿qué significa? Significa que es el voltaje eficaz. Ok. Y aquí viene una pregunta, a ver si han ido estudiando un poco o no. A ver. Señor. No, mejor ahora una señorita. Vamos, la señorita Carolina Cholango, por favor. Tengo una pregunta para usted. Sí, Inge. A ver, señorita. ¿Qué significa
voltaje RMS. Yo ya le dije que es voltaje eficaz, pero ¿qué? ¿Cómo se calcula? ¿Por qué digo que es voltaje? Que en inglés es raíz media cuadrática, porque es root medium square, ¿sí? El voltaje RMS, o que traducido al español es el voltaje eficaz. ¿Qué es el voltaje eficaz? Eh, bueno, eso me acuerdo que vimos por cuando se producen ondas y se producen de pico a pico. eh, Recuerdo que se medía, no, la verdad no sabía decirle muy bien en qué bebida que... Bueno, gracias, señorita. Miren, el valor RMS o valor eficaz, ¿sí? Es el voltaje, por decirle, ¿no es cierto? Pongamos una E aquí, ojalá pueda escribir bien. Es horrible, ¿no? No, hagamos mejor bien hecho. Entonces, para esto tengo que borrar esto de aquí. Entonces regreso a mi puntero láser. A ver, veamos si mi tablita, sí está operativa. Entonces, miren, señores, lo que va a pasar aquí. Como habíamos dicho, pues bueno, hay que estudiar esto, ¿no? El voltaje, ¿dónde estoy? Uy, pero está aquí horrible. Esto es así. No. No es así, es así. Y veamos también un colorcito simpático. Ya. Entonces, yo sé que el voltaje eficaz, ¿no es cierto? Uy, ¿qué pasó? Pues, esperen un ratito. Ya está. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo hacer? No. A ver, ¿qué pasa aquí? Uy, no. A ver, dijimos que era así, pero... Pluma. Ya. Bueno, decimos entonces nosotros que el voltaje eficaz, ay, Señor Dios. Eso es cuando quiero explicar de Gadamer. El voltaje eficaz es igual al voltaje máximo o de pico máximo, ¿no es cierto? Así habíamos dicho. Entonces es el voltaje máximo sobre raíz de 2. Ese es el voltaje eficaz. Lo mismo la corriente eficaz. Siempre es o digamos, es sobre raíz de 2. Ahora, los instrumentos de medida miden este valor, no miden valores máximos, siempre miden valores eficaces. Si yo pongo, por ejemplo, las puntas de un voltímetro aquí, ¿no es cierto? De un voltímetro, como dijimos, ¿no es cierto? Para medir aquí. Sí, lo que me mide es el voltaje eficaz, señores. Sí, lo mismo si coloco aquí en serie, cuando ya cierro el circuito, un amperímetro, ¿no es cierto? Caramba. Entonces mide también la corriente eficaz. Cuando coloco un batímetro, también voy a medir los vatios o la potencia en valor eficaz, la potencia P. Ok, eso quería indicarles, señores. Entonces, por eso quiero ver, o sea, qué es el valor eficaz, ese tipo de cosas, y quería a ver si ustedes ya estaban familiarizados con esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, señores, miren, pues aquí tenemos que el voltaje RMS que se produce en cada devanado por la ley de inducción de Faraday, que ya estudiamos la ley de Faraday, equivale a ¿qué?
La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida en una bobina por la aplicación de un voltaje a sus terminales es igual a un valor constante que es igual a 4.44 por la frecuencia, el valor de la frecuencia de este B sub P, y el número de espiras del devanado y multiplicado por el flujo máximo, ¿sí? Que es el flujo que va a circular a través de este núcleo magnético. Lo mismo sucede aquí, la fuerza electromotriz inducida en el devanado secundario es igual a sí mismo a 4.44, la frecuencia es la misma por el número de espiras del secundario, en cambio aquí, y multiplicada por el flujo máximo que circula por el núcleo magnético. Entonces nosotros decimos que podemos sacar una relación entre el voltaje primario y el secundario utilizando sus fuerzas electromotrices inducidas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que entonces que yo tengo que E sub P dividida para E sub S es igual, entonces aquí sería a 4.44 por la frecuencia por el número de vueltas del devanado primario y por el flujo magnético que circula por el núcleo. Cambio el E sub S va a ser igual a, es así mismo a 4.44 por la frecuencia, que es la misma. Aquí lo que cambia solamente es el número de espiras, que es diferente en el secundario y por el mismo flujo magnético, ¿no es cierto? Ahora entonces quisiera indicarles pues que 444 se elimina con 444, frecuencia con frecuencia, flujo con flujo. Y resulta que tengo que es igual al número de espiras o de vueltas del devanado primario sobre el número de vueltas del devanado secundario. A esto de aquí se lo va a conocer con el nombre aquí en la gráfica, en la diapositiva está con A, la letra A. A esta letra A se le conoce como la relación de transformación, que nosotros podríamos poner también R sub T. ¿Sí? Otros libros ponen como alfa la relación de transformación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos, N sub P, digamos que es igual a 400, digamos que N sub S es igual a 100, ¿no es cierto? Y estoy aplicando un voltaje E sub P, o bueno, en este caso, disculpen, vamos a suponer que E sub P va a ser igual, digamos, a 500 voltios. Ya. Entonces yo quiero saber el voltaje o el E sub P en el secundario. Simplemente yo digo que yo digo que A es igual a N P sobre NS, y esto es igual a E sub P sobre E sub S. De acuerdo a lo que estudiamos nosotros, sabemos que E sub S es igual al voltaje del secundario y E sub P también es igual pero claro, digamos, es opuesto al valor que le produce la fuerza electromotriz acá. Entonces, señores, yo tengo este valor que sería 400 para 100. Entonces yo digo, pues de aquí yo despejo, ¿no es cierto? Bueno, esto yo ya sé que es 400 sobre 100, esto vale 4. Entonces yo sé que B sub S va a ser igual a A. El B sub S pasó acá, a ver, B sub S acá, ya, es digamos así. B sub S es igual a B sub P sobre A, en donde B sub P es igual a 500 y A es igual a 4, entonces tengo que 125 voltios acá. ¿Sí ven?
Entonces, así se maneja la relación de transformación que se llama. Ok, entonces esto nos sirve para encontrar la relación de transformación. Perfecto. Sí, hemos escrito un montón. No puedo dejar yo aquí porque la misma presentación es para sus colegas. De los otros grupos. Listo, listo. ¿Y por qué no se borra esto? Bueno, ya. Ok. Regresemos a la presentación. Entonces, señores, miren que tenemos la relación de transformación. Ahora, yo quiero preguntar, si la relación de transformación es mayor que 1, ¿qué tipo de transformador es? ¿Reductor o elevador de voltaje? Elevador. A ver, veamos. Si A es mayor que 1, A es igual a N o a N sub P sobre N sub S. O B sub P sobre B sub S. Si eso es un número mayor, entonces es reductor. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Si la relación de transformación es mayor que 1, ¿qué tipo de transformador es? Si es reductor o elevador. Entonces, yo sé que A es igual a B sub P, acabamos de ver, sobre B sub S. B sub P tiene que ser mayor y B sub S menor para que sea mayor que 1. Por lo tanto, es elevador. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo aquí, para que sea mayor que 1, aquí yo tendría, por ejemplo, 200 y aquí tendría yo 50. Ahí tengo ¿cuánto? Esto vale 2, 4. Y vamos a poner 150. Todavía es reductor, porque reduce el nivel de voltaje de 200 a 150 o a 50. Entonces, cuando la relación de transformación es mayor que 1, estamos hablando de un transformador reductor de voltaje. ¿Sí? Solo hay que analizar la fórmula de la relación de transformación. Entonces, obviamente, pues que si es menor que 1, entonces ahí sí es un transformador elevador, porque el voltaje del primario resulta ser menor que el del secundario. Entonces, estoy elevando el nivel de voltaje. ¿Entendieron? ¿No entendieron? A ver. Sí, profe. Sí se entendió, profe. Sí, Ya profe, vi. sí se entendió. Ok, gracias. Ok, vamos con la relación de transformación ahora, pero desde el punto de vista de la corriente. Desde el punto de vista de los voltajes ya hemos visto cómo era, ¿no es cierto? Veamos ahora desde el punto de vista de las corrientes. Para esto entonces nosotros partimos entonces de la potencia. En un transformador ideal, sin pérdidas, supuestamente no hay pérdidas en el hierro, no hay pérdidas en el núcleo, nada. Bueno, pérdidas en el núcleo es igual pérdidas en el hierro, no hay las pérdidas por corrientes parásitas, no hay pérdidas por circulación de corriente a través del cobre, es decir, de los bobinados, ni nada. Entonces nosotros podemos decir que la potencia de entrada a la potencia del primario es igual a la potencia de salida o a la potencia del secundario. Entonces aquí simplemente tenemos que el voltaje en el primario por la corriente del primario, esto es potencia es V por I. Y no se olviden que estos son fasores, es decir, tienen un módulo y un ángulo.
Esto va a ser igual al voltaje secundario por la corriente del secundario. Ahora, muy bien. Yo puedo pasar entonces este B sub S, paso al otro lado y queda B sub P sobre B sub S. Esto va a ser igual. Aquí quedó el I sub S sobre el I sub P. De lo que vimos anteriormente, B sub P sobre B sub S, ¿a qué era? ¿A qué es igual? La relación de Señores, transformación A. esta es la relación de transformación A. Pero hemos visto de aquí que esto es igual a I sub S. Entonces, ahora tenemos acá arriba en el numerador la corriente en el secundario. Y aquí tenemos la corriente en el primario. O sea que es al revés, en cambio, ¿no es cierto?, con las corrientes. ¿Por qué yo dije eso? Yo, ¿se acuerda? Dije que la potencia era igual. Si aquí el voltaje baja, para mantener la misma potencia, la corriente tiene que subir. Si el voltaje baja, si es un transformador reductor de voltaje, el voltaje en el primario va a ser mayor, ¿no es cierto?, que el voltaje en el secundario. Pero para que se mantengan las potencias iguales, entonces, si el voltaje en el un lado baja, la corriente tiene que subir para que sean iguales las potencias de entrada y de salida. Entonces, y lo mismo también, pues N sub P igual a sobre N sub S. Entonces, en este caso, la relación de transformación, tomando en cuenta todos estos valores, va a ser B sub P sobre B sub S, va a ser igual N sub P, estamos hablando del número de espiras también, que es lo mismo, sobre, N sub S es aquí, y la corriente I sub S sobre I sub P. Entonces acá vamos a tener que hacer una borradita a esto. Muy bien. Y aquí tenemos entonces N sub P. Aquí es al revés, ¿por qué? Porque tiene que mantenerse la misma potencia. Ok, señores, entonces de aquí podemos sacar entonces que la relación para las corrientes, que la relación de transformación para las corrientes en cambio es I sub S sobre I sub P. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si aquí, por ejemplo, I sub S resulta que es 100 y aquí es 10, entonces la relación de transformación aquí es 10. ¿Pero qué significa esto? ¿Es un transformador elevador o es un transformador reductor? ¿Qué dicen ustedes? Es mayor que 1 la relación de transformación y eso se mantiene para todos. ¿Se acuerdan que con los voltajes dijimos que si la relación de transformación era mayor que 1, se trataba de un transformador? ¿Qué tipo de transformador? Reductor. Sí, correcto. Entonces, si es reductor, por lo tanto, I sub S sobre I sub P se mantiene que es mayor que A1, entonces es reductor. ¿Sí? Estamos hablando de corrientes, ¿no es cierto? Aquí la corriente es 100, aquí la corriente es 10. En cambio, B sub P sobre B sub S, en cambio aquí para ser reductor, B sub P tiene que ser mayor que B sub S y siempre se mantiene que es mayor que 1. Lo mismo con las relaciones de transformación utilizando el número de vueltas. El número de vueltas, por ejemplo, aquí tendría que ser 1000 vueltas, por ejemplo, ¿no es cierto?, dividido para 100 vueltas acá. El número de vueltas del secundario es menor y por lo tanto cuando es menor ya sabemos que la corriente es un transformador reductor de voltaje. El voltaje va a disminuir pero la corriente va a subir. Por lo tanto el hilo conductor del cual tienen que ser construidas las bobinas en el secundario tiene que ser de un mayor calibre para que pueda soportar la corriente que va a subir 10 veces más, ¿sí? Entonces eso es muy importante darnos cuenta, ¿sí? Bien, ¿entendieron alguna pregunta de lo que les estoy diciendo o están en las nubes? Sí, se entendió. Bien, me alegro mucho. Por lo menos uno entiende. Ok. Sigamos. Entonces, señores, visto ya la relación de transformación desde el punto de vista de voltajes y desde el punto de vista de corrientes,
vemos pues que esta relación de transformación es muy importante para saber de qué tipo de transformador estamos hablando, si de elevador o de reductor. Y eso se ve desde el punto de vista de los voltajes. Obviamente las potencias a ambos lados del transformador tienen que mantenerse igual. Si el voltaje baja en el secundario para que sea la misma potencia del primario, la corriente en el secundario tiene que subir. Y viceversa. Sigamos. A ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio rápidamente. Dice, tenemos un transformador de 100 kVA. ¿Qué es kVA? Señor Brian Gómez, ¿qué significa kVA? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es kVA? Rápido, Sí, por que, sí, ¿qué es? KVA, a ver, sería aquí ¿cómo era? Voltiamperio creo que es. ¿Usted sí estudió, sí aprobó circuitos eléctricos? No, no tengo esa materia. Bueno, kVA significa kilovoltamperios, es decir, que voltamperios multiplicado por 1000. ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de potencia es cuando se mide en voltamperios? Usted mismo. No sé. Ay, Dios mío. Bueno, miren, la potencia también aquí, no han estudiado la potencia. Tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La resultante de estas dos me da lo que se llama una potencia S, que es la potencia aparente. Aquí obviamente hay un ángulo phi, ¿no es cierto? Que eso es el factor de potencia. Esta, aquí es con J, ¿no? S va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de P más, esto es al cuadrado, ¿no? Más J por Q al cuadrado. Bien. Esto obviamente me va a dar este valor y esta es la que se llama la potencia aparente. La potencia aparente S está dada en voltamperios. La potencia P es lo que nosotros conocemos como los vatios y la potencia Q, que es la potencia reactiva, me da en voltaamperios reactivos. ¿Sí? Porque esto es imaginario. ¿Qué es lo que consumimos nosotros? Nosotros consumimos P, pero pagamos S a la empresa eléctrica Quito. Eso es lo que pagamos. Por esa razón, el cos phi de aquí, el coseno de este ángulo phi, va a ser igual a, más bien dicho, primero hay que hallar el ángulo phi. Entonces, el ángulo phi es igual al arco tangente de Q sobre P. Y eso es, o también se puede decir que phi es igual al arco coseno de P sobre S. O también podemos decir que es igual al arco seno no de X, sino de Q, perdón, en este caso, de Q sobre S. De algunas maneras podemos ver este ángulo phi. Ahora bien, este phi tiene que ser lo más pequeño posible, ¿no es cierto? Para que esto tienda a P, para que tienda a 1. Mientras más se va acercando a P, entonces tiende a 1. ¿Sí? El coseno tiene que tender a 1. Mientras más pequeño es este de aquí, ¿sí? Si es que phi tiende a 0, entonces ahí sí, digamos, el coseno de 0 es 1. Y esto es lo que nosotros conocemos como el factor de potencia. El factor de potencia es igual a coseno del ángulo phi. Y entonces, ¿por qué? Porque si este tiende a 1, pagamos esto de aquí, seguimos pagando, pagamos un poco menos, porque el módulo de esto es menor.
Entonces, esto es lo que se llama es el triángulo de potencias, en donde ya cuando se analiza en corriente alterna, nosotros tenemos que la potencia aparente tiene una componente en el eje X, que es la potencia activa, que esto se mide en vatios, ¿no es cierto? Como les dije, este se mide en voltamperios reactivos y esta es una potencia reactiva que es una potencia que se está intercambiando entre el generador que produce esa fuerza y el circuito eléctrico de potencia al cual estamos alimentando o del cual, o si es que es un motor del cual nos estamos alimentando. El motor produce ese tipo de potencias y es la potencia que se está intercambiando con la red. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más les puedo indicar de aquí? Entonces, al hacer más pequeño este ángulo, entonces ese, su módulo es menor y el valor que pagamos es menor. Por eso hay que corregir el factor de potencia. Cuando ese factor de potencia es digamos, no tiende a 1, sino cada vez se va haciendo, digamos, ustedes saben, si se va acercando a 90 grados, va disminuyendo el coseno, pero va aumentando el seno. Entonces, este coseno, de acuerdo a la empresa eléctrica Quito, o también digamos que el factor de potencia, este factor de potencia, la empresa eléctrica Quito acepta que sea hasta 0.98. En las empresas, digamos, en las fábricas que tienen grandes consumos de energía eléctrica. Eso es de lo que yo tengo y entendido este factor, o sea que el coseno de phi sea 0.98, por lo tanto phi tendría que estar, digamos, entre 10 grados, no sé, ¿cuánto es el coseno de 10 grados? O de 8 grados, por ejemplo. Rapidito, señores, cualquiera de ustedes. Coja la calculadora, ponga. 0.98. 0.98. ¿El de 10 grados? Sí, profe. ¿Sí? Chévere, pero obtener este phi, este ángulo de aquí es bien difícil, señores. Hay que, fíjense, eliminar esta, caramba, hay que eliminar toda esta parte de aquí de Q, que es toda la parte de Q, como les dije. A ver, pluma, ya, chévere, y un color azul, pongamos. Hay que, digamos, disminuir este valor de Q. Porque esto es así, ¿no? Esto es así. Entonces, esto así. Entonces, ¿cómo quito esta parte Q de aquí? Esta es una potencia reactiva que depende de la inductancia, ¿no es cierto?, de los bobinados. Aquí tengo que poner entonces un capacitor, porque un capacitor, esta potencia Q me da, caramba, me da hacia abajo. Sí, entonces esto es menos JQC. Al quitar yo esto vectorialmente, entonces se me disminuye y me queda una potencia reactiva hacia acá, pero ya un valor pequeñito, ¿sí ven? Así se corrige el factor de potencia colocando los capacitores para corregir el factor de potencia o instalando en la red un motor sincrónico que le hago que funcione como un capacitor sincrónico. Entonces, bueno, señores, esto de no se asusten, solo tienen que estudiar más, eso es todo. Como son buenos estudiantes, tienen que aprender solos. Qué pena que su representante legal de los estudiantes no vea estas cosas, ¿no? Y entonces lo único que dice que les vamos a dar cervezas en las fiestas de la poli, eso no sirve para nada. Lo que tienen es que aprender y ser buenos profesionales. También es bueno una cervecita, pero eso ya es personal y todo moderado. Nada, no es que voy a estar hecho funda, ¿no es cierto? No, hay que respetarse uno mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí se respetan o no? No se respetan, profe. Se quedan calladitos. ¿Cómo serán de chumados? ¿No? Bien. Bien, entonces, ya vemos, ¿no es cierto? Entonces resulta que otra vez voy a hacer que, caramba, no, sí ha estado como lápiz. Entonces los datos de este problema dice que este transformador tiene una potencia aparente de 100 kilovoltamperios. Dice además que sus niveles de voltaje son los siguientes: 2400 voltios. Cuando
Cuando el problema le da así 2400 sobre 240 voltios, ¿sí? Significa que este es el voltaje en el primario y este es en el secundario. Además, dice que tiene 60 espiras en el secundario, por lo tanto, el número de vueltas o de espiras del devanado secundario, NS, es 60. ¿Qué más? Me dice que encuentre la corriente en el primario y en el secundario. Entonces, la parte A me dice que debo calcular I sub P y además me dice que debo calcular I sub S. Dice que la parte B me pide calcular N sub P, número de vueltas en el primario, y el flujo máximo en el core es el núcleo, ¿no? Y C, el flujo máximo. Bien, está bastante fácil. Primerito, entonces, encontremos la relación de transformación, que en este caso ya tengo el voltaje primario sobre voltaje secundario. Dice que es 2400 voltios sobre 240 voltios. Esto es igual a 10. Perfecto, ya tengo entonces este valor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Dice aquí, ya, bueno, con esto el primario voltios ya está, 60 espiras. Ya, ahora yo sé que S, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que es igual a B por I a chispas. Ya. Ay, Dios. A B por I. ¿No es cierto? Entonces yo tengo aquí muy bien 100 kVA. Es igual. La potencia en el primario y en el secundario tienen que ser las mismas. Entonces, S va a ser la misma también. Entonces, eso es lo que yo asumo y por lo tanto, este voltaje en el primario, si voy a ver desde el punto de vista del primario, aquí es 2400. 2400 voltios por I. Despejo I de aquí, que va a ser el voltaje en el primario. Bueno, voltios es, yo pongo así, pero desde aquí debería ser B. Por ejemplo, B sub P por I sub P. Y ahí está. Y este es S, que es lo mismo para el primario o secundario. Bien, entonces despejando I sub P resulta que es igual a esta potencia de aquí, que es 100 kVA, es decir, 100,000 VA dividido para 2400 voltios. ¿Cuánto sale esto, señores? Voltios con voltios se elimina y me quedan amperios. ¿Cuánto sale, jóvenes? 41.67. Y sub P es igual a 41.67 amperios. Ya tengo aquí. Puedo hacer y calcular exactamente lo mismo, ¿sí? Que hice aquí, pero con el voltaje aquí sería, digamos, de 240. Y lo mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta se me va a multiplicar por 10 la corriente, yo ya sé. ¿Pero por qué? Porque tengo la relación de transformación. Para esto voy a usar mejor la relación de transformación. Entonces, la relación de transformación, desde el punto de vista de corrientes, dice que es igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Por lo tanto, I sub S va a ser igual a A que multiplica a I sub P. Entonces, I sub S es igual a 10 por 41.67 amperios. Entonces, resulta que la corriente en el secundario va a ser igual a 416,7 amperios. Perfecto, tengo ya la corriente en el secundario también. Ya calculé en el primario, que era este valor de acá, ¿no es cierto? Ya. Eso era lo primerito que me pedían, ya está. Si el número de espiras, esto va a ser fácil. Esta, digamos, es para la parte A. Para la parte B, A es igual a N sub P sobre N sub S. Yo ya tengo N sub S.
entonces yo sé que N sub P va a ser igual a A por NS. Por lo tanto, entonces, el número de vueltas o de espiras del devanado primario será igual a 60 por 10. 60 vueltas, que es la del secundario, entonces resulta que son 600 vueltas. N sub P igual 600 vueltas. Perfecto. Bien. ¿Qué más me pide calcular? Ah, finalmente el flujo máximo, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿qué hago aquí? Voy a ver si borro esto de aquí para calcular el flujo en esta parte de aquí. Entonces, borremos, por favorcito. Ya, muy bien. Aquí. Perfecto. ¿Qué es, pues? Ya. Eco. Muy bien, regresemos acá, pluma. Ya. Entonces, señores, miren. Ok, la parte C. Ay. La parte C dice que hay que calcular el flujo máximo. Para esto yo parto de que E sub P o E sub S, que es lo mismo, ¿no es cierto? Digamos que E sub S va a ser igual a ¿qué? En la fórmula dijimos que es 4.44 por la frecuencia, ¿no es cierto? Y por el número de vueltas, que en este caso es NS, y por el flujo máximo. Entonces yo de aquí puedo despejar y decir que el flujo M va a ser igual a ver, sí, a E sub S, ¿no es cierto? Sobre 4.44 por la frecuencia y por NS. Ok. En E sub S resulta que de acuerdo a la teoría que hemos visto, ¿no es cierto? Va a ser igual a 240 voltios. Porque no dice que está cargado ni nada, ¿no es cierto? Ahorita. No, está simplemente al vacío. Entonces, y también me sirve esta fórmula para calcular. Entonces, el flujo magnético va a ser igual. En este caso, tengo los 240 voltios. Este valor constante por la ley de Faraday, ¿no es cierto? La frecuencia dice, pero no tenemos el valor de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que utilizamos aquí en Quito, señores? ¿60 No. Hz? 60 hercios. Perfecto. Entonces es 60 hercios. Y el número de vueltas ya calculamos o nos da como dato son 60 vueltas en el primario, en el secundario. Estos 60 hercios no puedo utilizar directamente. Esto tengo que pensar a radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, voy a seguir borrando para seguir con el ejercicio. Ya. Ciclos por segundo. Ok. Entonces, hoy con lápiz. Bien. Entonces resulta que el flujo magnético M va a ser igual, ya tenemos acá, que es los 240 voltios. Bien, y aquí sería, uy, ¿dónde se fue? ¿Dónde estoy perdido? Aquí estoy, ya. Es 4, vayan sacando la calculadora, señores, por favor. Y aquí F va a ser igual
Esto es 60 ciclos por segundo, ¿no es cierto? ¿Cómo le paso yo a radianes por segundo? Ciclos. Caramba. 60 ciclos por segundo a radianes por segundo. Espérenme un ratito. Voy a hacer un cálculo. Ya, calculadora, ¿dónde estás? Señores, ¿dónde está una calculadora? Híjole, nos hemos demorado bastante. Esto era de dejar que hagan ustedes. A ver, ¿dónde está la condenada calculadora que no encuentro? Ya encontré. Bien. Ok. Carambas. A ver, ciclos por segundo, ya. A ver, un ciclo por segundo, es decir, una revolución es una vuelta, es un ciclo. Por segundo es 6.28 radianes por segundo. Entonces, una vuelta, y eso habría que multiplicar por 60, ya está. Entonces, yo tengo que, aquí, ciclos por segundo, entonces yo tengo que un ciclo, caramba. Un ciclo es igual a 6 radianes, 6.28. 6.283 radianes sobre segundo. Ya está. Y aquí quedaría y por 60. Y por 60. Entonces estos ciclos se me va con los ciclos de acá. Listo. Y ya, ahora sí, por favor, entonces háganme un favor. Denme multiplicando 60 para salir rápido de esto sería, uy Jesús, ¿cómo está pues? A ver, sería 60 por, a ver, un ciclo, ya. Y segundos con segundos, 60 veces por segundo, ya. Sería aquí entonces 60 por 6. Mal. A ver, 60 por 6.283 igual, perfecto. Esto por 60, que es el número de espiras, por 4.44. Entonces esto me da igual acá. Entonces esto es el flujo M es igual a 240 sobre, sería aquí 1.427,47 radianes, ¿no? Y esto entonces sería de sacarle la inversa para multiplicar, exacto, saco la inversa y esto le multiplico por 240. Entonces resulta que este flujo magnético es igual a 0.00
238. Esto con los Webers, ¿no? Ya, listo. Muy poco me parece. Muy poco me parece estos Webers. Veamos haciendo de otra forma. A ver, para 4.44. Igual. Esto es dividido para 60 y dividido para 60. Si no sacamos, ciclos tampoco es que tiene ciclo por segundo, es número de vueltas por segundo también sería, ¿no es cierto? Si es que no multiplicamos por esto de aquí, sino que simplemente 60 y 60, entonces este flujo máximo va a ser igual a 0. Y aquí sí ya está racional. 0.15 Webers. Este sí es bueno. Este valor sí, porque tenemos 240 voltios, fíjense. Tiene una corriente que está circulando por ahí que ya vimos que era el doble, que era 416 amperios. Entonces, no se pasa esto a ciclos por segundo, sino que se le hace directamente. Ya vamos a quitar esto de aquí. Ya. Entonces, directamente queda lo siguiente. La plumita, entonces aquí sería así, 240. Es la fuerza electromotriz, sería F. Ah, sí, está bien esto, dividido para 4.44, multiplicado aquí por 60 hercios o ciclos por segundo, que puedo poner también ciclos por segundo. Y esto por 60. Que esto es el número de vueltas del secundario. Estamos hablando del secundario, sí, ya. Entonces, el valor que me queda en realidad, vamos a borrar. Aquí hay un montón que hay que borrar. Este no. Entonces me queda 0.015 Webers. Eso es, señores, y hemos resuelto el ejercicio. ¿Qué horas son? Ya faltan 3 minutos. Por favor, anoten. Ustedes son del grupo 5 que quedamos en la diapositiva número 11. Les agradezco mucho por su atención y damos por terminada la clase. Por favor, entren a tiempo a clase. Creo que también tenemos mañana con ustedes asimismo de tarde, ¿no es cierto? No me contesten todos, pero ¿sí o no? Sí. Ya, muchas gracias, señores. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.